Jóvenes, es un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la evolución darwiniana. El señor Charles Darwin es el que propone las ideas relacionadas con el evolucionismo y el gran aporte que el señor Charles Darwin da a el evolucionismo es la selección natural. La idea de la selección natural está puesta en esta diapositiva. Cuanto más diversificados estén los descendientes de cualquier especie en cuanto a estructura, constitución y hábitos, mayor ventaja tendrán en la lucha por la existencia. Básicamente, la idea del señor Charles Darwin está relacionada con la alimentación y la sobrevivencia. Alimentación, medio ambiente y sobrevivencia. En primer lugar, Charles Darwin dice así: cuando se procrean diversos animales o diversos seres vivos, nacen en un medio ambiente el cual les proporciona no suficiente comida, insuficiente comida para que ellos puedan sobrevivir. Entonces, solamente los más aptos lograrán alcanzar a la comida de manera más rápida, y los que no son más aptos, entonces morirán. Por ende, aquí hay una selección natural. Solamente los más fuertes o los que se adaptan de mejor manera al medio ambiente lograrán sobrevivir. Esto puede explicarse de manera con un ejemplo. Imagínese usted que existen dos conejos que viven en un ambiente donde todo es nieve, donde todo está blanco y tienen crías. Imagínense a todas las crías que tienen. Tienen 5 crías. De esas 5 crías, una le sale media marrón. Esto es posible, ¿por qué? Debido a la genética, a las mutaciones que existen. Vive en un ambiente natural donde todo es nieve. Y todos los demás, todas sus crías salen blancas y solamente hay una que tiene el color marrón. La pregunta es, ¿cuál de todas estas crías morirá primero? Efectivamente, la de color marrón. ¿Por qué? Porque será presa del ataque de aquellos animales que tienen la necesidad de comer, como por ejemplo un lobo, y distinguirá fácilmente a un conejo y se lo comerá, mientras que los otros blancos se adaptaron al medio ambiente y permanecen camuflados en el medio ambiente. Esta idea, él la explica como selección natural. Ahora, yo les planteo este ejemplo del conejo y quiero preguntarles, ¿este es un ejemplo real? ¿Este es un ejemplo posible? La respuesta es que sí es posible. Y este cambio de pelaje o cambio de algunas características en el cuerpo del animal se conoce como microevolución, que simplemente es adaptación al medio ambiente. Por ejemplo, si es que existen dos aves y tienen una cría, puede que algunas crías les salgan con el pico más largo y algunas con el pico más corto. Entonces, las que están con el pico más largo tendrán la necesidad o podrán ubicarse en un árbol donde los gusanitos se encuentren muy al fondo del tronco, de un tronco de árbol, mientras que los que tienen pico más corto tendrán que buscar algún lugar donde su pico les permita conseguir comida fácilmente y se ubican en diversos lugares. Estos cambios que nosotros observamos y que se conocen como microevolución, lo cual es real, es la simple adaptación natural del ser humano o del ser vivo al lugar donde está, o ya sea por reproducción o por cambios mutativos de generación en generación, permiten la adaptación a diversos lugares. Pero el señor Charles Darwin dijo así: pequeños cambios en diversas generaciones generan grandes cambios a lo largo de 10.000 generaciones. He ahí la idea de la selección natural del señor Charles Darwin. Él decía así: es probable de que en algún momento un animalito empezó a transformarse y se transformó después de 10.000 generaciones en un animal muy diferente. La selección natural del señor Charles Darwin. No hay necesidad de la intervención de ningún ser sobrenatural para que puedan haber estos cambios. Es el pensamiento del señor Charles Darwin. Ahora, ¿qué sobreentiende la selección natural? La capacidad reproductiva de los organismos es mayor a los recursos disponibles en el medio ambiente, como les he mencionado. Algunas variantes de los organismos pueden ser mejor adaptadas para sobrevivir al medio ambiente. Es así. Es cuestión de pelaje, es cuestión de tonicidad de piel, es cuestión de fortaleza,
porque esta es una cuestión natural. Cuando un lobo persigue a diversos animales, a diversos conejos, otra vez pongamos los ejemplos de conejos, y hay un conejito que es más débil, hay un conejito que tiene una patita rota, que obviamente él va a ser el primero en caer, él va a ser comido por un lobo y va a ser exterminado. O sea, existe una capacidad para adaptarse al medio ambiente. Ahora, nada más para completar la idea de microevolución que les comenté hace un momento. Los mismos seres humanos en nuestro propio cuerpo pasamos por el proceso de la microevolución, de adaptación al medio ambiente. Un ejemplo muy sencillo es cuando nosotros vivimos cerca del nivel del mar, nuestros pulmones son más pequeños. ¿Por qué? Porque existe mucho oxígeno, mucho aire, mucho oxígeno en el aire y no hay mucha necesidad de esforzar nuestros pulmones para que puedan tener la necesidad de oxígeno suficiente para vivir. Pero cuando nosotros subimos a lugares donde hay mucha altura, en lugares, nos acercamos a la puna o a esos lugares donde hay mucha altura, hay menos oxígeno y por ende nuestros pulmones crecen y se hacen más fuertes para retener mayor cantidad de oxígeno. Si en nuestro propio cuerpo existe ese cambio de microevolución, de adaptación natural al medio ambiente, en los animales también sucede lo mismo. Y eso puede suceder con el pelaje, con, con la forma del pico, la forma del hocico, el tamaño de las patas, y etcétera, etcétera, etcétera. Darwin rechaza la idea de diseño. Según Darwin, era imposible que los organismos sobrevivientes aparentaran un buen diseño, debido a que los que tienen un pobre diseño mueren. No se requiere un diseñador invisible. Según Darwin, la selección natural es suficiente para explicar la diversificación de los organismos y cómo se han adaptado al medio ambiente. Si todo fuera diseñado de manera correcta, o si todo tuviera un diseñador, es lo que está diciendo el señor Darwin, entonces todas las cosas tendrían que haber sido perfectas. Y si fueran perfectas, entonces, si todo hubiera sido creado de modo perfecto, entonces, ¿cómo explicamos, dice Darwin, de que hay seres que mueren o seres imperfectos o seres que tienen problemas? Entonces Darwin dice, no hay un diseñador. Desde el punto de vista bíblico, sí hay un diseñador, pero en ese diseño original que fue perfecto, ingresó el pecado y el pecado distorsionó todo. Y la muerte es una consecuencia natural de vivir en pecado. Y la destrucción y la degeneración de los seres vivos son parte del pecado. Esa es la explicación que se tiene desde el punto de vista bíblico y creacionista. ¿Qué sobreentiende la selección natural? Sigamos. No siempre el más fuerte sobrevive, sino el que se adapta. Por ejemplo, si tiene un color diferente puede ser depredado fácilmente. Esta es una idea que surgió en una clase, ahí ustedes pueden ver el autor de esta idea. Y tiene razón, porque el objetivo es por encima de la fortaleza, inclusive, está la capacidad de adaptarse al medio ambiente. Porque imagínense, volvamos al ejemplo del conejo y sus crías. Todas blancas, solamente hay una de tonicidad de pelaje más oscuro, marroncito. Por más de que ésta sea mucho más fuerte, mucho más robusta que todas las demás, esta va a ser depredada rápidamente por un animal depredador. Vayamos a hablar ahora del viaje que realizó el señor Charles Darwin. Él realizó un viaje en el HMS Beagle que comenzó el 27 de diciembre de 1931 y terminó el 2 de octubre de 1836. No, un error, por favor. Aquí hay un error. Vamos a corregirlo otra vez. Salió el 27 de diciembre de 1831 y volvió el 2 de octubre de 1836. Su viaje le demoró casi 5 años. Y en este viaje, ahí nosotros podemos ver el dibujo, la pintura del HMS Beagle, que era un barco especial
mercante que tenía el ejército, el ejército inglés, y que el señor Charles Darwin aprovechó para dar un paseíto por todo el mundo. Bueno, al menos el hemisferio sur del mundo, como ustedes pueden observar en esta imagen. Consideren, miren, acá podemos ver el señor, eh, el señor Charles Darwin salió de Inglaterra. Un momento, por favor. Salió de Inglaterra y luego de salir de Inglaterra llegó a América del Sur y después de llegar a América del Sur se fue por las Islas Falklands, pasó por el Cabo de Hornos, fue rodeando América del Sur, inclusive llegó hasta el Callao, luego se fue a las Islas Galápagos, de las Islas Galápagos fue a Tahití y después se fue a Sydney, a Nueva Zelanda, y después de Nueva Zelanda se ubicó en Sydney, en Australia, fue por las Islas de los Cocos, Isla Mauricio, y después se fue de vuelta hasta Inglaterra. Este viaje le demandó 5 años al señor Charles Darwin. Y este viaje es sumamente especial para el señor Charles Darwin porque en él sustentó su idea de la selección natural. Vamos a ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, observemos la Isla de la Madera. La Isla de la Madera. La Isla de la Madera es un lugar paradisíaco para el señor Charles Darwin, porque ahí logró ver algunas cosas interesantes que sustentaban su idea de la selección natural. Observemos lo siguiente. Miren, él observó algunos escarabajos. Ahí nosotros observamos escarabajos, pero él observó escarabajos en tres lugares. Tres lugares. En primer lugar, al borde de la playa, en la playa misma, a orillas del mar, ahí encontró escarabajos, pero estos escarabajos no tenían alas. Se fue un poco más adentro y observó que había escarabajos que tenían alas más pequeñas. Y al final, en un lugar muy lejano, muy apartado del mar, encontró escarabajos con alas grandes. ¿Cuál es la diferencia entre estos escarabajos? El tamaño de las alas y uno que no tenía alas. Entonces él dijo, aquí se observa claramente la selección natural. ¿Y todos tuvieron que haber surgido de un escarabajo? Pues sí, todos surgieron de un escarabajo. ¿Y ese escarabajo tuvo que haber tenido alas? Sí, tuvo que haber tenido alas. Aquí debemos entender lo siguiente. El señor Charles Darwin dice así, cerca del mar no pueden tener alas porque hay mucho viento, hay mucha brisa y estos animales no podrían, estos insectos no podrían sobrevivir. Pero más alejado, el tamaño de las alas pequeño les permite vivir porque la brisa es menor. Y muy alejado la brisa es mucho menor, ya prácticamente no existe brisa. Y los escarabajos pueden volar sin ningún problema. Selección natural. Eso es lo que menciona el señor Charles Darwin. Nosotros estamos de acuerdo con la idea de la microevolución, de que todos surgieron de un mismo escarabajo. Creemos que sí. Y con el correr del tiempo, por adaptación, empezaron a perder sus alas. Y se ubicaron en los diversos lugares que nosotros hemos mencionado, al borde del mar y en otros lados más. Pero esto es simplemente microevolución, porque los escarabajos no cambiaron de especie, siguen siendo escarabajos. Pero el señor Charles Darwin mantiene su idea de que pequeños cambios en miles de generaciones eran grandes cambios. Segunda idea. Nosotros podemos ir aquí a la Patagonia. En la Patagonia, en Argentina, el señor Charles Darwin encontró una delicia culinaria que a él le encantaba y que se llamaba, mejor dicho, no que le encantaba, sino que la probó por primera vez. Era un armadillo. Acá en la zona se la conoce como carachupa. Dice que le invitaron y él la comió y él la disfrutó tanto que dijo, uy, esto parece pato, está muy delicioso. Por cierto, el señor Charles Darwin es conocido por tener un apetito considerable, tenía una sociedad, un grupo de amigos con los que se alimentaba de cualquier animal que ellos podían ver y hacían sus desafíos, inclusive de qué animal podrían comer. ¿Qué tiene que ver todo esto con su idea de selección natural? Observemos el caparazón de este armadillo. Y ahora observemos al siguiente animal, a un lictodonte. En
el sur de Argentina, el señor Charles Darwin encontró un fósil de el caparazón de un gliptodonte. ¿Qué es un gliptodonte? Es un armadillo, pero en gigante. Conclusión del señor Charles Darwin. Habían armadillos enormes. Selección natural. La respuesta que nosotros damos. El gliptodonte pertenece a la misma especie del armadillo, sí. Y podría ser el antecesor del armadillo, sí. Pero nada más que uno es más chiquito. Definitivamente son parientes. Y no es que hayan cambiado de especie, siguen siendo de la misma especie. En nuestro entorno, acá en San Martín, por ejemplo, existen los megaterios, que por cierto nosotros iremos a ver algunos de sus fósiles en una salida a el Museo de la Universidad Nacional San Martín. Existe el megaterio, que es un oso perezoso en gigante. Vamos a hacer nosotros la observación, pero definitivamente siguen siendo parte de la misma especie. Vamos a ir ahora a las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos es un archipiélago, como ustedes pueden observar, y este archipiélago tiene sus islas, y la isla más grande es la isla La Isabela, y aquí se encuentran algunas islas, y en estas islas existen características importantes, y esto está ubicado, este es territorio ecuatoriano. El origen de estas islas es completamente volcánico. Todas estas islas son erupciones volcánicas que se ubicaron en algún lado y poco a poco ustedes las pueden observar ahí. E inclusive muchas de estas islas tienen sus propios volcanes. Este es un lugar muy particular, porque cuando el señor Charles Darwin llegó a este lugar, él consideraba de que este podría ser el jardín del infierno. Él lo decía así, porque hacía demasiado calor, obviamente por la composición química que tienen sus formaciones. Es un lugar muy caluroso, que también tiene belleza y belleza extrema. Es muy hermoso. Se pide de que los animales que estén ahí sean de origen endémico. Existen muy pocos gatos, muy pocos perros. Son controlados, porque en algún momento entraron algunas cabras y las cabras empezaron a hacer desmanes por todos lados. Tuvieron que eliminarlas poco a poco. Cuando usted ingresa a este lugar, obviamente le piden o hacen una revisión extrema de lo que usted está llevando, porque desean que todo lo que vive acá sean animales endémicos. Cuando el señor Charles Darwin llegó a este lugar, llegó y estaba un poco decepcionado, pero le dijeron, ¿sabe qué? Aquí hay unas Galápagos. ¿Cuáles son las Galápagos? Son efectivamente las tortugas gigantes. Y estas tortugas gigantes le llamaron la atención porque los lugareños le dijeron, usted mira esta tortuga, así en esta isla usted la ve con cabeza, con cuello más corto. Si usted va a otra isla, va a encontrar a Galápagos con cuello más largo, o con patas más largas, o con diferente forma de pico. Entonces el señor Charles Darwin dijo selección natural. Como les mencioné, esto es microevolución. Bueno, pero hay otro concepto que quiero mencionarles. Nosotros consideramos que esto es microevolución porque siguen siendo la misma especie. ¿Qué es lo que decía el señor Charles Darwin? Estos pequeños cambios, que son microevolución, en realidad, por miles de generaciones generan una macroevolución. ¿Cuál es la idea de macroevolución? De que los animales o los seres vivos empiezan a cambiar al extremo que ya no llegan a ser de la misma especie. Por eso es que el señor Charles Darwin escribió su libro El origen de las especies, porque él decía que de una especie salieron todas las demás. La verdad es que existe mucho cuestionamiento desde el punto de vista creacionista a esta forma de pensar. Una de ellas es que, por ejemplo, no encontramos nosotros animales en ese estado intermedio, en fosilización, en estado intermedio de cambio, de que cambiaron de ave a reptil y otras cosas más. No existen esos fósiles o esos registros o testigos que a nosotros nos puedan dar a conocer estos cambios. Pero bueno, el señor Charles Darwin estaba muy entusiasmado con su idea y él justificó la idea de
de que las Galápagos eran el sustento ideal para la selección natural. Sigamos observando. Miren acá. Nosotros encontramos acá una iguana. Ustedes ven cuál es su color. Si lo ven con detenimiento, el color de esta iguana es negro. En realidad, estas iguanas pasean por todas las Islas Galápagos. Existen en cantidad. Nada más que se echan a dar su bañito, salen negritas y empiezan a caminar entre el polvo y cogen este color. ¿Qué de interesante tiene esto? De seguro que usted tiene en su mente la idea de iguana de color verde. ¿Es el pariente cercano de esta iguana? Pues sí, son parientes. ¿Descendieron de la misma especie? Sí, son la misma especie. Inclusive existe alguna unión entre estas iguanas marinas con iguanas terrestres que son la de color verde. Y se han formado una nueva raza de animales. Y existen estos cruces porque son de la misma especie. Solamente para mencionarles de que existen diversas especies de estos animales. Bueno, esta es la idea que quiero compartir con ustedes. Pero la idea en realidad del señor Charles Darwin es mostrar a los pinzones. Los pinzones, al igual que las Galápagos, que las tortugas gigantes, tienen características diferentes en diversas islas y en diversos lugares. Y entonces el señor Charles Darwin dijo, wow, ¿por qué deben tener diferentes formas? ¿Por qué tienen diferente forma de pico, diferente tamaño de patas? ¿Por qué? Porque él pensaba simplemente que esto era selección natural. Estas fotos fueron tomadas con la idea de que estos eran pinzones, pero eh, lastimosamente existen algunas informaciones de que tal vez no las sean. Pero de todos modos, acá nosotros podemos observar al señor, las ideas que tenía el señor Charles Darwin respecto a los pinzones. Pueden observarlo acá. Diferente forma de cabeza, diferente forma de pico, diferente forma de tamaño. Y él decía así, existen diversos tipos de pinzones en las diversas islas de las Galápagos. Y ahí están, ustedes pueden ver sus nombres científicos. Y según el señor Charles Darwin, todas estas descendían de de un mismo padre, de una misma unión. Y nosotros consideramos que sí. No tenemos ninguna controversia al respecto. Pero lo que nosotros queremos aplicar desde el punto de vista creacionista o explicar es que esto es simple microevolución, no es macroevolución, porque ninguno de estos animales se cambió en otro tipo de animal. No hay un registro. Todos siguen siendo del mismo tipo. Y todos por microevolución, de generación en generación. Algunos salieron con pico más grande, otros con pico más pequeño. Se fueron ubicando en los lugares donde podían adaptarse de mejor manera. Ahí ustedes pueden observar. Entonces, ahora la pregunta que tenemos aquí es, ¿se puede creer en la evolución darwiniana? Desde el punto de vista cristiano, es imposible aceptar la evolución darwiniana, porque la evolución darwiniana hace uso de la muerte para que sobreviva el más fuerte. Y en el plan original de Dios, eso no fue así. ¿Apoyamos la idea de microevolución o adaptación natural? Sí apoyamos, porque eso es verdad. Pero no apoyamos la idea de macroevolución porque la macroevolución implica el cambio de especies, y lo cual queda cuestionado desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista creacionista. Dios lo bendiga, jóvenes. Ha sido un gusto compartir con ustedes las ideas básicas del señor Charles Darwin respecto a la evolución. Nos vemos en la próxima clase y no se olviden de hacer su resumen de este tema.